Diapositiva 1. Tema: motores eléctricos de inducción. Los motores de inducción tipo jaula de ardilla operan bajo el principio de la inducción electromagnética descubierta y estudiada por Michael Faraday en el año de 1831. Diapositiva 2. Principio de funcionamiento. Cuando el campo magnético constante de un imán se enfrenta a una bobina cerrada sobre sí misma y se deja fija su posición, en el voltímetro no se detecta ningún valor de tensión, pero si se acerca y retira de manera alterna, en el voltímetro a la bobina aparece un valor de tensión. Esta tensión genera una corriente que se conoce como corriente inducida. Diapositiva 3. Cuando se aplica un voltaje alterno hacia el estator, se crea una corriente alterna en el estator y se crea un campo magnético alterno en el estator. Este campo magnético alterno alcanza los conductores en cortocircuito del rotor y se crea un bajo voltaje alterno de rotor, luego aparece una corriente alta de cortocircuito en el rotor y finalmente un campo magnético en el rotor. La interacción entre estos dos campos magnéticos por el efecto de atracción y repulsión hacen que el rotor gire. Al resultado de la aparición de una corriente en el rotor por causa de una corriente en el estator se le conoce como inducción, de aquí el nombre de este tipo de motores. Es de anotar que el campo magnético del estator gira a una velocidad llamada sincrónica, y el campo magnético del rotor gira a una velocidad menor y se le conoce como asincrónica. El campo magnético del rotor persigue al campo magnético del estator. A la diferencia de giro entre estos dos campos magnéticos se le conoce como deslizamiento. Esta corriente inducida en el rotor, con forma de una jaula de ardilla, producen su propio campo magnético. La interacción de ambos campos genera el par, torque, que hace girar el rotor. A esta corriente también se le conoce como corriente reactiva inductiva por proceder de una bobina y porque la bobina en cortocircuito del rotor reacciona a la corriente de estator creando su propia corriente de rotor. Como podemos apreciar, esta corriente reactiva no se puede eliminar y es propia de la interacción entre dos bobinas alimentadas con corrientes alternas. Diapositiva 4. Clave de componentes del motor. El estator de un motor de inducción es la parte fija del motor, que rodea al rotor, la parte giratoria. Está compuesto por varias partes clave. Diapositiva 5. Carcasa. Es la estructura externa que proporciona soporte y protección a los componentes internos del motor. Diapositiva 6. Bobinas o devanados. El estator contiene devanados de alambre de cobre o aluminio dispuestos en ranuras a lo largo de su periferia. Cuando se aplica corriente alterna CA, en estos devanados, se genera un campo magnético rotativo. El cobre de estos devanados está recubierto por varias capas de resina aislante cuya finalidad es aislar las vueltas o espiras entre sí evitando los cortocircuitos y da mayor capacidad de soporte a la temperatura de operación del motor. Diapositiva 7. Núcleo magnético del estator. Fabricado generalmente de láminas de acero al silicio, el núcleo ayuda a concentrar el flujo magnético generado por las bobinas, mejorando la eficiencia del motor. Diapositiva 8. Aislamiento. Se utiliza material aislante entre los devanados y el núcleo para evitar cortocircuitos y pérdidas de energía. Diapositiva 9. Rotor jaula de ardilla. Barras del rotor. Consiste en barras conductoras, generalmente de aluminio o cobre, colocadas en las ranuras del núcleo del rotor. Anillos de cortocircuito. Las barras están conectadas en ambos extremos por anillos de cortocircuito, lo que crea una estructura en forma de jaula, similar a una jaula de ardilla. No hay conexión eléctrica directa con una fuente de energía externa. Núcleo del rotor, fabricado con láminas de acero al silicio para concentrar el campo magnético inducido y minimizar las pérdidas por corrientes parásitas. Eje del rotor, transfiere el movimiento rotatorio desde el rotor hacia la carga conectada, como una bomba o un ventilador. Diapositiva 10. Aletas de enfriamiento. En algunos diseños, la carcasa tiene aletas para ayudar a disipar el calor generado durante la operación del motor. Diapositiva 11. Cojinetes o rodamientos. Cojinetes del motor permiten que el eje del rotor gire suavemente dentro del estator, reduciendo la fricción. Diapositiva 12. Cubiertas de extremo o tapas. Tapas de extremo, piezas que cierran el motor en ambos lados y contienen los cojinetes que soportan el eje. Las hay abiertas ODP Open Deep Proof y cerradas TFC Total Enclosed Fan Cooled. Diapositiva 13. Sistema de ventilación. Ventilador. Algunos motores tienen un ventilador en el extremo del eje que ayuda a enfriar el motor, garantizando que no se sobrecaliente.
La caperuza en el contexto de motores eléctricos sirve principalmente como una protección mecánica que protege al ventilador de golpes, polvo, suciedad o cualquier objeto que pueda dañarlos y protege a los operarios de accidentes con el ventilador. También canaliza el flujo de aire refrigerador generado por el ventilador hacia la carcasa del motor. El motor de inducción de jaula de ardilla es robusto, eficiente y de bajo mantenimiento, y es ampliamente utilizado en aplicaciones industriales por su simplicidad y durabilidad.